Damos la bienvenida a todos quienes se comienzan a conectar a nuestras redes sociales. Hoy, un nuevo mensaje de Dios para su vida. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados pastores. Saludar en este momento tan especial a nuestro obispo, a nuestra diaconisa, a su familia, a mis pastores del Presbiterio Mayor, Tribunal Eclesiástico, mi pastor jefe de sector, mi pastor José Seguiel, a cada pastorado y así también a las filiales que están de nuestra iglesia, amén, en el extranjero. El Señor les sea bendiciendo a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, y yo eternamente agradecida de parte del Señor por la oportunidad y la honra que me concede de poder entregar esta palabra de reflexión hoy en día, amén, la cual se encuentra en San Juan capítulo 6 del verso 5 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de los que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. El Señor sea bendiciendo esta su palabra. Vamos a orar para que el Señor sea hablando a través de mi vida y confirmando lo que Él, ¿no es cierto?, quiera decirnos en esta hora. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Padre querido del cielo, estamos sentados a tu mesa. Pedimos, Señor mío del cielo, de que tú te sientes, Señor amado, junto a nosotros, a compartir esta tu palabra, Padre querido. Tú seas, Señor amado, dando, Señor mío del cielo, la porción que necesita cada uno, Señor amado, a través de ella, por misericordia. Háblanos, necesitamos de ti, Señor mío del cielo, necesitamos de tu palabra, necesitamos de que tú nos fortalezcas, Señor amado, en nuestra vida espiritual, Cristo bendito, por misericordia. Dios Todopoderoso, sea usted confirmando, Señor mío, este mensaje para la gloria de su nombre. Te damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. El Señor nos sea bendiciendo, mis queridos hermanos. El Señor nos sea bendiciendo a través, ¿no es cierto?, de esta su palabra, maravilloso mensaje, un mensaje muy conocido, palabra muy conocida, pero el Señor me ha entregado esto y yo quisiera compartirlo con ustedes. En realidad han sido 3 partes esenciales que el Señor me ha dado en este mensaje. Primeramente, ¿qué es la necesidad? La necesidad que tenían en aquel tiempo y la preocupación que hubo, ¿no es cierto?, de parte de los discípulos en decirle a Jesús: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a dar de comer a tanta gente? A tanta gente. Dice que eran 5,000 varones los que habían, sin contar a las mujeres ni a sus hijos. Y vemos, ¿no es cierto?, de que quizá habían mujeres no solo con un hijo, sino con 2, 3, 4 hijos quizá, pensando de que si eran 5,000 varones, tiene que haber sobrepasado a las 10,000 personas que estaban en medio, que seguían a Jesús hacia el desierto. Sin darse cuenta, se les pasó el día, llegó la noche, y los discípulos les decían que los despidieran, que los dejaran que se fueran, para que buscaran dónde alojarse, dónde recostarse, o buscaran dónde ir a comer algo, porque ellos no tenían que darle. No había que darle, no tenían en realidad en ese momento cómo alimentar tanta gente, mis queridos hermanos. En realidad, ver, ¿no es cierto?, la necesidad del hombre. Vemos, ¿no es cierto?, en el presente nosotros vemos la necesidad del hombre.
nos remontamos en la historia, pero la traemos también hacia nuestro presente, de cómo está nuestra necesidad. ¿Ves, no es cierto que el hombre tiene comezón de oír? Ver de que el estado del hombre en realidad es terrible hoy en día. La necesidad tremenda que hay, hermano querido, amados pastores, pastoras, la necesidad que hay hoy en día debido a la situación que se está viviendo, la adversidad que tenemos que estar pasando día a día, el luchar día a día. Es tremendo. En realidad uno dice, están los templos cerrados, no tenemos servicio. Hay una necesidad tremenda. Hay una necesidad tan grande que el alma gime, el alma clama por la presencia de Dios en sus vidas, en sus corazones. Cuánto joven, cuánto adolescente se ha perdido en la drogadicción, en el alcoholismo, la delincuencia que vemos hoy en día, cómo Satanás, el diablo, ha acrecentado la maldad sobre la faz de la tierra, y nosotros quedándonos muy sentados pasivamente esperando de que venga, ¿no es cierto?, quizá Jesús baje del mismo cielo y venga a hacer un milagro. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Tenemos también, eso es la necesidad. Tenemos también la disposición. Vemos, ¿no es cierto?, de que los discípulos le decían a Jesús, no tenemos que darle de comer. No hay nada que darle de comer. Pero sale un muchacho, de entre tanta multitud sale un muchacho con 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces para alimentar a tanta gente. Ellos no lo podían creer. Andrés, medio, ¿no es cierto?, medio burlista, que le dice, más, ¿qué es esto para tantos? No era nada para tanta gente. Pero en realidad, ver de que la disposición de ese muchacho, que aunque era poco, ve, ¿no es cierto?, de que Jesús lo suple. Jesús suple todo. Con un poco quizá, un poco en su mano. Pero Jesús sabía lo que él iba a hacer. Como dice, ¿no es cierto?, en una parte anterior, pero dice, pero esto lo decía para probar a sus discípulos, para probar su fe y para ver en realidad en quién ellos estaban creyendo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque aunque tengamos poco, aunque tengamos lo mínimo, muchas veces viene Satanás, el diablo, y nos desprecia, nos menosprecia y nos hace ver tan insignificante. Porque no cantamos bien, porque no tocamos un instrumento, o que quizás porque no predicamos bonito. Pero de lo poco, dice, de lo poco, el Señor hace milagros maravillosos. En sus manos es más que suficiente. Es más que suficiente de ver que tener, ¿no es cierto?, 5 panes y 2 peces a alimentar a más de 10.000. Yo digo que son más de 10.000. Quizás los sobrepasa. Alimentarlos. Fue algo maravilloso, glorioso. Lo otro que tenemos son los milagros que ocurren. Cuando yo creo, cuando Dios habla, cuando Dios dice de que así va a ser. Cuando Jesús ora, los discípulos creyeron a la oración que Jesús hizo. Los panes y los peces no se multiplicaron enseguida cuando Jesús oró, puso sus manos, oró en los panes y en los peces, ¿no? Dice, y le dijo a los discípulos, y repartidles. Ellos, sin ver en realidad cómo se multiplicó todo, ellos no vieron todo, pero ¿saben qué? Fue algo tan grande y maravilloso que ellos creyeron en su corazón a la oración que Jesús hizo, a lo que Dios hizo. Ellos creyeron a lo poco que había. Ellos sabían de que Dios iba a suplir toda la necesidad que había en ese momento, el hambre que había en ese momento. Y dice que empezaron a repartir y repartían, obedeciendo a la voz de Dios. Porque Jesús les dice, id y repartid, entregad, dad, todo lo que tenéis, aunque sea poco, dadlo, entregadlo. No nos guardemos lo que Dios nos ha dado. Porque muchas veces hacemos eso. Dios nos bendice, Dios nos da, Dios nos prospera y nosotros nos guardamos lo que Dios nos ha dado. Y no debiera ser así. Nosotros tenemos que entregar lo que Dios nos ha dado.
Aunque sea poquito, hermano querido, pastor amado, aunque sea poco lo que el Señor te ha dado, dalo, porque el Señor te está diciendo hoy en día, yo te bendeciré, yo te bendeciré, yo multiplicaré, yo saciaré la necesidad, yo cubriré toda necesidad, todo lo que esté pasando. Él la va a cubrir, Él lo va a saciar. Y hoy ese es lo que el Señor nos dice hoy en día. El mandato que Dios nos da hoy en día a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga esta porción de su palabra, que el Señor nos sea bendiciendo y tengamos fe, creamos, aunque sea lo poquito, como fue este joven, entregó lo poquito que tenía, pero aún así en la obediencia que tuvieron los discípulos, Dios multiplicó y dio y sació y sobró. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo, que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Vamos a orar al Señor para darle gracias por ella. Amén. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por esta reflexión de tu palabra, Padre querido del cielo. Permite, Dios Todopoderoso, que sea, Señor amado, de bendición para aquel que está pasando necesidad, para aquel, Señor mío del cielo, que ha tenido flaqueza en su fe, Padre Celestial. El creer, Señor mío, bendito Rey de la Gloria, y el obedecer a tu palabra, Dios Todopoderoso, que tú harás. Señor mío del cielo, oh Dios Todopoderoso, seas tú bendiciendo a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Padre Celestial, por misericordia, Cristo bendito de la gloria. Gracias te damos, Rey del cielo, y sea tu bendición, Padre eterno, por misericordia, a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. La gloria sea para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Que el Señor les sea bendiciendo en grande manera a cada uno de ustedes. Un saludo fraterno para cada uno de mis hermanos, mis amados pastores, que el Señor les bendiga. Mis pastores del sector 18, igual una gran bendición para mí de poder entregar esta palabra de reflexión, aún no siendo digna ni merecedora. El Señor me ha bendecido en este día para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga en grande manera. Un saludo de la iglesia de Victoria, de nuestro pastor Carlos Soto. Sean grandemente bendecidos. Amén, Señor. Deseamos que el mensaje de Dios haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en una próxima instancia.